Entonces vamos a eh, ver ejemplos de procedimientos almacenados para que en base a las pruebas que ustedes han hecho al inicio de la clase me puedan preguntar. No estoy queriendo utilizar la presentación porque acá tengo colores como para que se pueda entender mejor y puedan consolidar este tema. Entonces, acuérdense que estos caracteres son comentarios, ¿no? En el lenguaje de programación de SQL Server. Entonces pongo Create Procedure, le pongo el nombre al procedimiento, que en este caso es ejemplo 2. Aquí tengo un parámetro de entrada y estoy obteniendo todos los datos de las empresas que tienen el patrimonio dado como argumento. Para ejecutar ese procedimiento almacenado, yo simplemente hago exec, ejemplo 2 y el patrimonio. En este ejemplo 3 yo tengo un procedimiento almacenado que tiene dos parámetros. Ambos son solamente de entrada. El valor del patrimonio y el promedio salarial eh, de la empresa. Entonces obtengo todos los datos de empresa donde el patrimonio es el valor del patrimonio y promedio salarial es el valor del promedio salarial que están dados como argumento. Entonces, para probar, ejecutar el procedimiento almacenado, simplemente pongo su nombre y separados por comas los parámetros. Pero en un procedimiento además puedo tener parámetros de salida. En este caso, estoy queriendo obtener un procedimiento que reciba como entrada el carnet de un empleado y devuelva en un parámetro de salida su salario. Entonces digo create procedure, salario de un empleado, le mando el carnet como parámetro de entrada y aquí con rojo he puesto el parámetro de salida, que es lo mismo que con un parámetro de entrada, solo que aumento la palabra reservada output. Esto va a variar un poco de acuerdo al gestor de bases de datos. Yo les estoy mostrando en SQL Server, pero el concepto es el mismo y ustedes deberían poder hacer en cualquier gestor de bases de datos, ¿ya? Entonces, más bien pueden hacer en el gestor de su preferencia. Si el anterior semestre utilizaron MySQL, María, no sé qué, Heidi, el gestor que hayan utilizado, hagan la prueba y más bien se van a ganar puntos si me muestran, ¿ya? Aquí hago as select y si no vemos esta parte roja, es lo que ya sabía, select, salario, from trabaja, I igual, carnet. Entonces, en lugar de que o sea, lo único que hago para que el salario sea guardado en la variable es asignar ese valor de salario en esa variable, ¿no? Entonces, declaro una variable para probar mi procedimiento almacenado, declaro una variable para guardar la salida. Entonces pongo declare una variable que le he puesto sal, es esta rosada y tiene que ser el mismo tipo de de mi parámetro y de mi tabla, ¿no? Entonces le digo ejecutar salario de un empleado con carnet 15 y me devuelves el salario en esta variable. Y luego hago print, el salario del empleado es sal, ¿no? Entonces al ejecutar el procedimiento le estoy pasando el carnet y la variable en la que me va a devolver las salidas, ¿no? Como cualquier procedimiento. No sé si hay alguna duda. Sí. Ah, ¿no están en la presentación? Voy a, voy a chequear y se los voy a ver si no está actualizada la presentación. ¿Ya? Me hacen recuerdo en todo caso cualquier cosa. Yo voy a chequear ahora en la tarde, ¿ya? Ya, aquí tenemos algunos ejercicios de los que les he dado al principio para que puedan comparar. Entonces, este es de la práctica uno. Seguramente por eso no los he puesto porque son de la práctica. Entonces, uno de los ejercicios decía obtener carnet y nombre de los alumnos que aprobaron todas las materias del área A, donde el área es dada como parámetro, ¿no? Entonces, yo hago create procedure, aprobaron todas las materias de un área. Y aquí hago mi consulta, que es la que hemos hecho en clases cuando hemos repasado SQL. Y simplemente le digo ejecutar
aprobaron todas y le mando el área base de datos, ¿no? Entonces, cuando se ejecuta, aquí se va a reemplazar BD y obtendría los alumnos que han tomado todas las materias, que han aprobado todas las materias del área de base de datos. Acá, otro de los ejercicios que les di, obtener el carnet y promedio general de todos los alumnos del sexo S. Entonces, el sexo es un parámetro de entrada. Entonces, quiero el promedio por alumno de los alumnos de este sexo. Entonces, hago select CI, promedio, from nota alumno, hago el join, veo que el sexo sea igual al valor que me dan como parámetro y agrupo por carnet de identidad. Entonces le digo ejecutar promedio por alumno de las mujeres, ¿no? En este otro ejercicio que también les di al inicio de la clase, carnet, nombre y promedio general de los alumnos que hayan tomado más de Kant materias. Kant sería un atributo de entrada, un parámetro de entrada. Entonces le digo, quiero crear un procedimiento promedio por alumno según cantidad de materias. Entonces yo quiero el promedio de los alumnos que han tomado más de esta cantidad de materias. Entonces selecciono carnet, nombre, promedio, from, nota alumno, hago el join de las dos tablas, agrupo por el carnet de identidad y veo, hago having, que la cantidad de valores distintos de siglas sea mayor a la cantidad que me dan. Entonces aquí al ejecutar promedio por alumno según Kant Maths, estoy diciendo quiero el promedio de los alumnos que hayan tomado más de 10 materias, ¿no? ¿Está claro? Si tienen alguna pregunta, por favor, me interrumpen. Sí, dale. No sé, alguien creo que está queriendo preguntar. Si es distinto, intenté hacer... ya. Los store procedures, dices, William. Ya. Entonces, es fácil, ¿no? Agarras y ver la documentación de María de B y cómo se definen procedimientos almacenados, entonces te va a dar la sintaxis y listo. Es más o menos como cuando yo aprendo a programar. Si yo aprendí a programar, puede ser que yo haya utilizado Java para aprender, pero luego voy a poder aprender programar en orientado a objetos en C++, en, en Python, o sea, lo importante es el paradigma de programación, ¿no? Yo me voy a ubicar, yo sé que es una clase, yo sé que es encapsulación, yo sé que es herencia, sé que todo eso y entonces veo en el lenguaje que, cómo se aplica, ¿no? Entonces es más o menos lo mismo. Listo. Sí, alguien, Weimar, sí, buen día. Mm, no te he entendido bien si era necesario colocar qué. Ya. El end no es, si te fijas aquí, de hecho yo me he olvidado, es cuando tienes más de una instrucción. Entonces, este código que yo les estoy mostrando en este momento funciona perfectamente. Entonces, aquí cuando tengo más de una sentencia, utilizo begin y end. Pero en este caso, como es una sola consulta, no es necesario. ¿Eso era lo que me preguntabas? Sí, perdón, ese detallito no les dije. Gracias por la pregunta. ¿Qué te llamas, Weimar? ¿Qué apellidas? Ya saben, yo aumento puntos a los que me preguntan. Listo. Sí,
parte de la sintaxis, es como por decirte en un lenguaje de programación, por ejemplo, en, en, no sé, ahorita no se me ocurre, en, en, en C++, tú el if tienes que poner la expresión lógica tienes que poner entre paréntesis, porque es la sintaxis del lenguaje. O puedes hacer C++, digamos, ¿no? Puedes hacer X más más, es la sintaxis del lenguaje de programación, ¿ya? Esto equivale a hacer X igual a X más 1. Pero en otro lenguaje de programación, por ahí esta sintaxis no es reconocida, es parte de la sintaxis del, de este lenguaje. No sé si me dejo entender. Por eso les digo que de gestor a gestor va a variar un poco. O sea, no es un estándar. El select sí va a ser el mismo, es un estándar. Select, from, where, group by, eso es. Pero este tipo de cosas varían un poco, ¿no? Igual que los tipos de datos cuando yo creo las tablas, ¿no? Hay sus pequeñas diferencias. Claro, exacto. Tienes que investigar y ¿ya has investigado cómo se escribe en estabas usando MariaDB? Exacto, exacto. Esos son detalles del lenguaje, ¿no? Entonces en SQL Server es exec y en MariaDB es call, ¿no? Call, me dices, yo no conozco call. Si quieres, nos compartes por WhatsApp, nos puedes mandar por el chat el ejemplito que has probado para que veamos, ¿no? Por ejemplo, la sintaxis es así. Create procedure, get estudiantes, language, begin, atomic, select, exacto, exacto. Y Juan Carlos ha compartido cómo es mm, en Postgre, ¿no? Entonces, como verán, lo importante es el concepto, no la tecnología. Solo que yo estoy utilizando como medio para que se entienda, para hacer las pruebas SQL Server, ¿no? Pero lo importante, como les digo, es el concepto. Ya les voy a aumentar puntos a Juan Carlos. ¿Y quién más? ¿Quién era el que me estaba hablando? Cáceres. Alan, ¿no? A ver si nos compartes lo que has hecho en el chat, ¿ya? El rato que puedes. Ya, sin distraerte, pero, ¿no? Continuemos entonces. No hay más dudas acá. Ya, entonces aquí les he capturado pantallas del procedimiento almacenado, eh, marcando con colores, ¿no? Entonces el salario es de salida y este código funciona, ¿ya? Em, Ya, yo puedo tener más de un parámetro de salida. Por ejemplo, puedo definir un procedimiento que reciba como parámetro de entrada el carnet de un empleado y devuelve en dos parámetros de salida su salario y cargo. Entonces hago create procedure, salario y cargo de un empleado, carnet, que es un parámetro de entrada, valor de salario, que es un parámetro de salida, y el valor del cargo, que es un parámetro de salida. Hago mi consulta normal, select, salario, cargo, from trabaja, Forsei igual carnet, pero delante de salario pongo arroba valor salario igual y delante de cargo pongo arroba becargo igual para guardar esos valores en estas variables. Y luego para probar que mi procedimiento almacenado funciona, aquí puedo poner begin end, ¿no?
hago declare, declaro mis dos variables y ejecuto el procedimiento con un parámetro por valor. Le estoy mandando el carnet 15 y le mando las dos variables donde voy a recibir el resultado, que van a ser el salario y el cargo de la persona. Print salario y print cargo. Fíjense que si mi consulta me devolviera más de un dato, digamos, bueno, en este caso no se va a dar porque es un solo carnet, pero digamos, si se diera el caso que en mi consulta tengo más de una fila como resultado, en realidad en la variable se va a guardar la última que se ha recuperado, en el caso de SQL Server, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que tener ese tipo de consideraciones también. Y aquí está el ejemplo, eh, les estoy mostrando la misma consulta, pero cómo ha funcionado en SQL Server, ¿no? Entonces creo el procedimiento, este es el mismo código que acabamos de ver, y aquí declaro las variables, ejecuto y como vemos me sale el valor que es 7.980 mensajero, ¿no? Entonces estoy imprimiendo el salario y el cargo. Entonces el empleado 15 eh, tiene como cargo mensajero y tiene 7.980 de salario. Y listo, con eso terminaríamos procedimientos almacenados. En esta misma presentación les he puesto Common Table Expressions. Podrían averiguar si esto existe en los gestores que ustedes utilizan. Les voy a explicar el concepto. Cuando yo tengo que hacer una consulta complicada, yo puedo utilizar eh, consultas temporales, tablas temporales que se crean para mi consulta principal. Entonces, por ejemplo, yo acá estoy creando una tablita temporal. Entonces digo, with, con esta tabla temporal, quiero que hagas esta consulta. Entonces, esta es la consulta principal, la que yo estoy queriendo hacer y con la que se va a devolver el resultado. Entonces, aquí hago select, count asterisco, from, persona tercera de la tercera edad. Esta es una tabla temporal. ¿Cómo se está creando esta tabla temporal? Esta tabla temporal tiene estos atributos. Entonces yo bautizo mi tabla temporal con un nombre y con los nombres de los atributos que yo quiera, ¿no? Le pongo aquí los nombres que quiera. ¿Cómo se va a crear esta tabla temporal? Con los datos que yo elija en esta consulta. Entonces aquí estoy sacando el carnet, nombre, apellido, año, o sea, estoy tomando el año de la fecha de hoy, get date, me devuelve la fecha de hoy en SQL Server y le resto el año de la fecha de nacimiento de la persona para tener su edad. Porque en una base de datos, en una tabla, a mí no me conviene guardar la edad de una persona porque todo el tiempo va a estar desactualizada. Me conviene guardar la fecha de nacimiento, ¿no? Y calcular la edad cuando la necesite. Entonces aquí estoy creando una tabla con las edades, pero solamente de las personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, tienen que tener mayor 60 o más años. Y entonces aquí cuento cuántas personas de la tercera edad tengo, ¿no? Esta es una Common Table Expressions, se llama, y es un mecanismo, aquí volvamos a leer para ver si se entiende, mecanismo que nos permite poner un alias a una consulta. Entonces, esta consulta que he puesto con letra echada tiene un alias, ¿no? Es una tabla temporal para usarla en otra consulta. Entonces, estoy usando esa tabla temporal en otra consulta. Entonces, es un resultado temporal, es una tablita temporal que solamente existe en el ámbito de esta consulta amarilla, que es la consulta principal. Entonces, esta es una consulta temporal, es una tablita temporal. Eso quiere decir que esta tablita persona, tercera edad, CTE, solo existe en este contexto. Yo no puedo hacer fuera de este contexto un select from persona, tercera edad, ¿no? Es como crear una vista,
pero que solamente va a tener, va a existir en este contexto, en el contexto de esta consulta. Existe solo el tiempo que dura la consulta, que dura esta consulta amarilla. Se puede hacer referencia a ella varias veces en la misma consulta. Más adelante vamos a ver un ejemplo, pero podría referirme en la cantidad de veces que quiera a esta tabla, ¿no? Em, bueno, así, seguiremos. Aquí, por ejemplo, fíjense este ejemplo. Tenemos with y aquí estoy creando dos tablitas temporales, C1 y C2. Son dos tablas temporales. Estas dos tablas temporales van a tener select, entonces estoy creando una consulta, como las que sé. Ahora, esta otra tabla temporal C2, fíjense que está utilizando la tabla temporal C1. También puedo hacer esto. Entonces, una tabla temporal que creé se puede ser usada en otra. Estoy usando C1, C2. Y en la consulta principal, que sería esta última, estoy utilizando directamente C2, ¿no? Ya no C1. C1 lo he utilizado para usarla en C2. Em, para hacer, porque puede ser que sea muy compleja mi consulta, ¿no? Entonces, en este ejemplo que les he puesto, mi consulta no era muy compleja y me bastó con personas de la tercera edad. Pero aquí tengo un ejemplo, creo, con dos. A ver, vamos a ir viendo los ejemplos, ¿ya? Y después me preguntan. Entonces, quiero obtener la cantidad de personas contratadas por edad. Solo considerar las personas mayores de 50 años. Entonces, yo digo, ya voy a sacar primero las personas mayores en una tablita temporal. Entonces, digo, with persona mayor, CI, nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, edad. Haz y creo esta mi tablita personal que va a ser persona mayor. Entonces hago select, asterisco, voy a tener todos los datos de persona, pero además voy a añadir la edad de la persona. Where, como tienen que ser solo de la tercera edad, personas mayores, entonces el resto, la fecha actual, el año de la fecha actual, menos el año de la fecha de nacimiento y veo que sea mayor a 50. Y entonces aquí pongo select, edad, count asterisco from persona mayor, group by edad, ¿no? Entonces una consulta que podría ser compleja se hace más simple porque he aumentado esta columna edad, he calculado primero las edades de todas las personas y luego gracias a eso he podido agrupar por edad, ¿no? Entonces ahí se ve la utilidad de esta consulta. Aquí les estoy mostrando código SQL Server con esta Common Table Expressions y les estoy mostrando cómo funciona, ¿no? Cuando yo ejecuto esto, me sale la edad y la cantidad, ¿no? Aunque he hecho esta consulta, pero yo no veo este resultado de persona mayor porque eso es solamente una tabla auxiliar que ha sido utilizada en esta consulta principal. Ya, hasta ahí preguntas de esta partecita. Aquí vemos el ejemplo de las dos tablas. Aquí te voy a responder, Carlo, creo que me preguntó. Obtener la cantidad de empleados contratados en edad de 40 y 50 por empresa. O sea, yo quiero mi resultado, les voy a mostrar el resultado que quiero. Quiero que me salga el código de la empresa, el nombre de la empresa, la década. Entonces, personas que tienen entre 40 y 49, una. Personas que están entre 50 y 59 años, una en esta empresa. En la empresa, en esta otra empresa, ADP Inc., esto he generado con el Generate, por eso son nombres raros. En
En personas de 40 años, entre 40 y 49 años hay 4, personas entre 50 y 59 años hay 5. Si ustedes se fijan, hacer una consulta de este tipo con una sentencia SQL sería re difícil, no sé si se podría. Entonces, para eso se utilizan las Common Table Expressions. Entonces, yo puedo hacer algo así. With C, entonces aquí tengo la primera, que va a tener el código de la empresa, el nombre de la empresa y la década, ¿no? De la edad de las personas que trabajan en la empresa. Entonces tengo código de la empresa, nombre de la empresa, saco la edad de la persona, lo divido entre 10 y entonces me va a dar la década de vida que tiene la empresa, la persona que trabaja en esa empresa, ¿no? De hecho, estoy haciendo un join entre persona, trabaja y empresa. Donde hago el join y entonces aquí tendría las décadas, el detalle de las décadas de edad de las personas que trabajan en esta empresa. No sé si me dejo entender. A ver, por ejemplo, a ver, haremos aquí en Excel. ¿Es necesario que les muestre o están entendiendo? Para que no pierda mi tiempo. ¿No necesito hacer? Ya, si alguien quiere con toda confianza, no se sientan. Mejor voy a hacer, porque los conozco que a ver les da vergüenza. Entonces aquí tendría CE, que es esta primera, es esta rojita. Voy a pintar de rojo. Tendría el código de la empresa, pero esta tablita es temporal, no es una tabla, eh, es una tablita temporal que se está utilizando en esta consulta principal que está aquí, ¿no? En esta. Código de empresa, nombre de empresa y la década, o sea, la década de edad. Década le he puesto al atributo, ¿no? Entonces, década. Entonces me va a salir, por ejemplo, 1, UMS, tiene un empleado, este empleado que trabaja en esta empresa tiene 47, digamos, entonces va a aparecer 4. Este otro empleado tiene 49, entonces está en la década 4. 1, tiene 35, entonces va a aparecer 3 y así. Entonces me va a aparecer esto, ¿no? La década que tiene el empleado en la empresa. Si la empresa fuera entonces otro empleado. Por cada empleado, cada una de estas filas representa un empleado y yo solamente estoy guardando su década, ¿no? Entonces su edad aquí podría ser 45, 48, 32, 57, 55, digamos, ¿no? Entonces yo solamente estoy guardando la década. Por eso es que aquí saco el año de la fecha actual menos el año de nacimiento. Entonces, digamos, nació el 2000 menos 2022 menos 2000 tiene 22 años. Dividido entre 10 está en la década 2. ¿Sí? Entonces, 1 está en la década 2, este otro empleado. ¿Me dejo entender? Eso es lo que guarda esta Common Table Expression, esta tablita auxiliar. Ahora aquí estoy creando otra tabla auxiliar. Entonces yo puedo tener varias. Entonces aquí con una coma defino mi siguiente Common Table Expression. Fíjense que esta tabla además usa la tabla que acabo de crear. Entonces esta tabla C2 tiene el código de la empresa, el nombre de la empresa, la década y la cantidad. Entonces, la siguiente tabla va a contar, ¿no es cierto? Este tenía 22 años. Este era CE
CE. Ahora CE2, que es la otra Common Table Expression, va a contar, va a agrupar por empresa. En este caso solo he puesto una empresa para no tardar. Va a agrupar por empresa y década. Entonces, vamos a tener un grupo, va a ser este, empresa y década. Otro grupo va a ser este. Y voy a poner todo esto como un grupo. Ya voy a hacer que este tenga 52 más bien. Este va a ser otro grupo, para que no sea tan largo. Entonces, esta tabla CE2, si ustedes se fijan, me devuelve el código de la empresa, la década, el nombre de la empresa, la década y la cantidad. Entonces, esto me va a devolver, si alguien me está preguntando. Juan Carlos, perdón, espera un ratito, no te he escuchado bien, ¿puedes repetir? ¡Ay! ¿Verdad? ¿Verdad? Mil gracias. Pucha, qué macana, voló el tiempo y de hecho yo ya me tengo que ir. Bueno, entonces esas son las Common Table Expression. A ver, ustedes traten de hacer esto para la siguiente clase, traten de entender bien este código y, y van a ver que, bueno, la consulta se facilita. Con eso creo que más o menos te respondo, Carlos, ¿no? Entonces, para la siguiente, perfecto, mañana, por favor, ¿ya? Listo.